Dice la palabra de Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia para exaltarte, adorarte, porque tú mereces toda nuestra adoración. Pero, oh Señor, queremos seguir adorándote por medio de la exposición de tu palabra. Alimenta a tu pueblo con las verdades que se hallan aquí. Edifícanos, oh Señor, y ayúdanos a depender más de ti por medio de la fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Es muy probable que todos los que estamos aquí en algún momento, sea por televisión, YouTube u otro medio, hayas visto alguna competencia de talentos. No es muy popular. Aunque no veo mucho esos programas, yo no creo que nunca me haya sentado a ver algún programa de esto. No es porque sea algo malo en sí mismo, es por causa de tiempo y otras circunstancias. Incidentalmente me he topado con alguna de estas competencias de talento. No sé si has visto American Got Talent o algo así. Y en el casting más o menos la secuencia es la siguiente: llega una persona desconocida, es cuestionado por un jurado acerca de su nombre, procedencia y lo que va a hacer. Luego la persona hace cierta presentación artística, sobre todo por medio del canto. Todos se emocionan, todos aplauden, obviamente si la persona hace un buen trabajo. Uno de estos programas populares es American Got Talent. En dicho programa hay un botón dorado. No sé, ¿cuántos han visto eso? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Hay un botón dorado. Y de vez en cuando alguien hace una presentación excepcional. Canta una canción que obviamente no solo por su afinación, los agudos y graves son entonados, afinados. La canción es hermosa. Y todo el mundo está impresionado con el cantante. Muchas veces ese botón dorado, tan preciado por algunos, que lo que significa si alguien lo toca es que pasará a la siguiente fase o a la final, no sé. Todos los que se presentan ahí están esperando con que toquen el botón dorado. Es una parte muy emocionante. A veces alguien hace una buena presentación y es el público el que empieza a pedir que se toque el botón dorado. Y viene y toca. Y la persona está orgullosa allí de que ha hecho un buen trabajo, recibiendo el aplauso de todos. Bueno, mis hermanos, ¿a dónde voy con todo esto? Algunos viven en este mundo como si la vida fuera un concurso de talentos. Se consideran a sí mismos buenos.
Ellos están haciendo un buen trabajo con sus vidas. Lo que merecen es el aplauso de aquellos que les rodean. Algunos entienden que merecen que se apriete el botón dorado para que puedan pasar a una mejor vida. Ellos creen merecer un pase directo a la final. Mis amados hermanos, el texto que estaremos considerando en esta mañana nos muestra que la vida no es un concurso de talentos. Mis amados hermanos, en realidad no merecemos aplauso alguno de aquellos que nos rodean. Y no hay un botón dorado que nos va a recompensar por las cosas buenas que hacemos. Todo cuanto tenemos en la vida cristiana es dado por gracia. Si hacemos un examen objetivo de nuestra vida, lo que se va a observar es pecado y desobediencia. El único que merece el aplauso, el único que merece un botón dorado que tocar, es el Señor Jesucristo. Su vida perfecta, su obra en la cruz del Calvario y todo cuanto Él da, Él merece la alabanza y la exaltación de todo pecador. No nosotros recibir esa alabanza. Entre las bendiciones que hemos recibido por gracia, solo por haber creído en el Señor Jesucristo, está un entendimiento claro de las verdades del Evangelio. Está la presencia del Espíritu Santo y está la justificación. Cada una de esas cosas han sido dadas a ti por gracia y únicamente por la fe en Cristo Jesús. Nada hiciste para hacerlo. Al contrario, todo cuanto hiciste merecía lo contrario. Merecía la condenación en el infierno. Ahora, si esto es poco, lo que Dios le ha dado a los creyentes por gracia, por medio de la fe, el texto que tenemos ante nosotros amplía mucho esas bendiciones. No solo hemos sido bendecidos con un entendimiento claro del Evangelio, la presencia del Espíritu Santo y la justificación, sino que también tenemos en Cristo, mi amado hermano, el beneficio de haber sido librado de la maldición de la ley. La ley maldice a todo pecador. Miren lo que dicen los versículos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la ley recibiésemos la promesa del Espíritu. Varias cosas encontramos en este texto. Lo primero que salta a la vista es una seria advertencia. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí estaban los judaizantes, insistiendo que obviamente debía estar Cristo y debía haber fe en Cristo, pero que eso no era todo lo que una persona debía hacer para recibir las bendiciones de Dios. Debían observar todas las leyes dietéticas, las leyes civiles y las leyes morales que estaban en el Pentateuco. El texto indica que todos aquellos que esperan recibir la bendición de Dios porque obedecen, porque se creen buenos, en realidad están bajo la maldición de la ley. Una maldición, mi amado hermano, no es simplemente decir yo te maldigo. Es una declaración de juicio. Y en este caso es por parte de Dios. Que un ser humano maldiga a otro, eso no tiene la mayor causa. No tienen nuestras palabras
autoridad y poder para maldecir, independientemente de lo que digan los carismáticos. Pero cuando Dios maldice, ahí sí hay que temer. Es una maldición que el Todopoderoso y solo soberano del universo ha declarado. Si Dios maldice, podemos tener la seguridad de que tal sentencia se cumplirá, pues tal maldición la hizo el Todopoderoso y soberano Dios. Y todo aquel que depende de su bondad, de una supuesta obediencia a la ley, lo que tiene es la maldición de Dios. Wow, qué irónico tal vez para algunos que están aquí. Yo estoy tratando de portarme bien. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Lo que yo debería merecer es la bendición de Dios. Sin embargo, Dios dice en este texto que una persona que depende, que espera ser salvado, tener unión con Él por medio de una obediencia a la ley, lo que tiene es maldición. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es citando Deuteronomio 26, 27, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y todo el pueblo dirá amén. En el Antiguo Testamento, presta atención, mi amado hermano y mi amigo, estas palabras formaban la conclusión del capítulo que contiene las maldiciones que debían ser pronunciadas por el pueblo de Israel una vez que pasaran el Jordán en el monte Ebal. Cuando pasaran, una parte del pueblo debía pararse en el monte Ebal y el otro debía pararse en el monte Gerizim. Y los que se paraban en el monte Ebal debían pronunciar una serie de maldiciones que Dios estaba declarando a aquel que no observara perfectamente a lo que Dios había mandado. Ahora bien, la maldición que la ley pronuncia aquí es real, a menos que una persona pueda cumplir perfectamente toda la ley, está bajo esa maldición. Mi amado hermano y mi amigo, es de esa maldición de la que tú y yo fuimos librados. El texto dice que todo aquel que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. La palabra depender, tristemente, no está bien traducida por la Reina Valera, porque básicamente el texto en hebreo habla, en vez de depender, utiliza el verbo ser o estar. Lo que está diciendo es que todos los que son de la ley están bajo maldición. La Biblia textual traduce mejor ese texto, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O como la traduce la Biblia de las Américas: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, incluye la ley tanto en su aspecto judicial, como en su aspecto ceremonial, como en su aspecto moral. Ahora, la razón por la que nosotros, todos los seres humanos, estamos malditos por la ley es por nuestra imposibilidad de hacer todo cuanto la ley demanda. Miren el versículo 10 una vez más. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerla. He aquí, mi amigo que nos visitas, la definición de una persona buena. Una persona buena es aquella que puede hacer todas las cosas escritas en la ley de Dios todo el tiempo. La pregunta es: ¿y quién puede hacer eso?
El problema aquí no es que estemos de acuerdo con las normas que Dios expresa en la ley. El asunto no es que estemos convencidos de lo apropiado que es la ley para la estabilidad, el progreso de una sociedad y de nuestra familia. Tampoco el problema está en que hagamos alguna cosa de la ley todo el tiempo. O que hagamos algunas cosas de la ley todo el tiempo. No es suficiente con tener el deseo de cumplir la ley o de sentir que lo bueno que es la ley o de me estoy esforzando. ¿Has visto los niños que cuando tú les das algunas reglas en la casa y la incumplen? Ellos estarían tranquilos con que tú te llevaras el siguiente argumento: papi, mami, yo me estoy esforzando. Y un papá sabio le diría: no es solo que te estés esforzando, es que debes hacer lo que te he dicho. Lo mismo pasa con Dios. El asunto que trae a colación Pablo es que una persona puede considerarse buena cuando hace todas las cosas que aparecen en la ley todo el tiempo. Y nadie puede cumplir todas las demandas de la ley todo el tiempo. Una persona puede cumplir algunas cosas todo el tiempo, o puede cumplirlas todas por un breve tiempo. Lo que no podemos hacer es cumplirlas todas todo el tiempo. De hecho, cumplir perfectamente solo la ley moral de Dios e incumplir una sola ya nos hace incumplidores de toda la ley. ¿No es eso lo que dice Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11? Porque cualquiera, oye esto es lo que Dios piensa, cualquiera que guardare toda la ley, pero la ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que es evidente que nadie puede justificarse ante Dios tratando de cumplir la ley, sino que en cambio es maldito por ella. Miren el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El problema no está en la ley. Todo lo que Dios demanda es bueno, recomendable y moralmente santo. El problema está en ti y en mí, que somos una raza caída en el pecado. El pecado ha afectado cada fibra de nuestro ser y nos imposibilita poder cumplir lo que Dios ha mandado. De ahí que debe haber otro medio por el cual nosotros no solo tengamos acceso a Dios, comunión con Dios, sino poder ser justificados. Ese medio es la fe. Es la fe en el Señor Jesucristo. De ahí que Pablo utilice una vez más la escritura y cite a Habacuc 2:4, que dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Presta atención a lo que está diciendo Dios en Habacuc. Es una persona que cuando Dios la mira en realidad no es recta. Sin embargo, se enorgullece. Él dice, qué bueno soy. Yo soy una persona buena. Todo el mundo dice que yo soy bueno, así que debo serlo. Pero Dios está diciendo que esa persona está siendo inconsistente consigo mismo. Hay un camino más seguro. Dice Dios a través de Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Si tan solo los judaizantes hubieran puesto más atención a la palabra de Dios y si la hubiesen aceptado, habrían sabido que por confiar únicamente en el mediador Jesucristo era que podían tener verdadera vida.
A veces es una persona que trata de cumplir, de portarse bien para ganarse el mérito de Dios. Piensa que eso es vida. Solo por la fe podremos vivir. Las palabras citadas por Pablo fueron declaradas por el profeta Habacuc. Este hombre de Dios apareció sobre el escenario en la historia durante el reinado del malvado Joacim. Un hombre que aborrecía y odiaba a Dios. Eso pasó entre los años 608 y 597. Las palabras, el justo por la fe vivirá, bien pueden considerarse el tema central en el contexto de una nación que había abandonado a Dios, de una nación donde los abusos, el pecado abundaba. Hace Dios un llamado al pueblo de Israel, no a volverse simplemente a los mandamientos, a volverse a Él por medio de la fe. Estas palabras fueron escritas en un contexto en que para el profeta había una controversia en sí mismo. ¿Cómo Dios podía permitir dentro de su pueblo males como el abuso, la explotación al necesitado, las disputas violentas, etcétera? El profeta empieza a hacerle preguntas a Dios. La primera pregunta de Habacuc es esta: ¿por qué permite Jehová que el impío oprima al justo aquí en Judá? Jehová le responde: los malvados, los pecadores van a ser castigados. Vienen los caldeos, los babilonios. Esta respuesta no le satisfizo al profeta Habacuc, de tal manera que vuelve a hacer otra pregunta. Entonces, ¿por qué Jehová va a traer a los caldeos, que son más malos que nosotros, para castigarnos? La respuesta de Dios es: los caldeos también serán castigados. Por cierto, dice Dios, todos los pecadores serán castigados, pero el justo por la fe vivirá. Amado hermano, es tu deber y privilegio confiar, aun cuando no sea posible explicar las circunstancias que nos rodean. El llamado de Dios para su pueblo es a creer, a confiar y a descansar en Dios, aun cuando todo en derredor parece que está mal y parece que vendrá la destrucción. Aunque la higuera no produzca, aunque no hayan vides en los frutos, aunque no hayan animales en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa fue la conclusión a la que llegó Habacuc en su libro. La ley no tiene poder alguno para subyugar las tendencias pecaminosas del hombre. No puede destruir el poder del pecado en el hombre. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puede entonces el pecador alcanzar la bendición de Dios? Aquí vienen los de la teología o del evangelio de la prosperidad. Si das dinero, tendrás las bendiciones de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el camino de la Escritura es completamente diferente. Nos habla de que el justo por la fe vivirá. No puede recibir bendición el ser humano aparte de la fe en el Señor Jesucristo. Pedir dinero, pedir obras o cualquier cosa es ir por un camino que no lo llevará a la bendición de Dios. Es el hombre que ha puesto toda su confianza en Dios, confiando incondicionalmente en Él, y ha aceptado con alegría el corazón, la provisión de gracia que ha hecho su Padre misericordioso para su salvación. Él y solo en Él vivirá. Ahora bien,
Pablo nos advierte que no es la fe la que nos libera de la maldición de la ley. Solo hay un libertador, es Cristo. El medio que utiliza a Cristo es la fe, pero no es la fe la que nos libera, es Cristo. Miren los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque Cristo escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El término redimió que aparece ahí, Cristo nos redimió, en griego denota comprar fuera. Especialmente se usaba para la compra de esclavos que tenía luego un buen amo la determinación de liberar a ese esclavo. Esta palabra fue utilizada por Juan en Apocalipsis 5:9 en el mismo tenor que utiliza Pablo esta palabra. Miren lo que dice Apocalipsis 5:9, no lo busquen. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. El punto aquí es que el Señor Jesucristo ha redimido a su pueblo de la maldición de la ley al hacerse él mismo maldición en lugar de los redimidos. Aunque el Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley y por tanto permaneció inmune de la maldición de la ley, pues él siempre hizo lo que Dios había mandado, él sí pudo cumplir toda la ley todo el tiempo. Las circunstancias de su muerte, divinamente orquestadas, lo puso inevitablemente bajo maldición. No sé si entendiste lo que estoy diciendo. Él nunca hizo mal. Él no merecía la maldición de Dios, pero las circunstancias que lo llevaron a la muerte lo pusieron en maldición. Miren el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Una vez más, el apóstol Pablo está citando las Escrituras. Cita ahora Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y un análisis ligero de estos versículos puede llevarnos a entender que todo lo que estaba diciendo Dios en Deuteronomio era que estaba prohibido, maldito, una persona que fuera colgado en un madero o en un árbol. En cambio, debía ser bajado antes de que terminase el día. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lleva Deuteronomio 21, 22 y 23 a otro nivel. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 para que entiendan. Vamos allí un momentito. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y ustedes verán a dónde voy a llegar con todo esto. Deuteronomio 21, 22 y 23. Miren lo que dice Dios en este pasaje. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, déjeme decirle que todavía la muerte por crucifixión no se había inventado. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es cierto que la referencia original no se refería directamente a la crucifixión, un estilo de ejecución que todavía no se había inventado. Pero cuando el Señor fue clavado en una cruz romana, convirtiéndose en un espectáculo sangriento a la vista de todos, Jesús se expuso a la maldición de la ley.
La cita del texto de Deuteronomio por parte de Pablo demuestra que la muerte de Cristo, oye esto, en una cruz romana no tuvo nada de accidental o de casual. La clara inferencia del Nuevo Testamento es que la muerte de Jesús por crucifixión no fue un capricho del destino, sino el designio deliberado de Dios. En el sermón de Pedro, hablando del Señor Jesucristo, en el libro de Hechos, en el momento del Pentecostés, el apóstol Pedro dice que Cristo fue martirizado según el propósito y la previsión de Dios. Dios había determinado que el Señor Jesucristo moriría en una cruz romana. Cada una de las profecías que aparecen del Mesías y de su muerte apuntan a una cruz. Por ejemplo, Moisés, atiendan bien porque esto es interesante. Inspirado por el Espíritu Santo, 1400 años antes de la venida del Mesías, profetiza que la muerte del Mesías sería por una herida en el calcañar. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Isaías profetizó 700 años antes de la venida de Cristo que su muerte sería con mucho sufrimiento. Isaías 53, 7 al 11. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmureció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por las gordías, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No solo eso, Zacarías profetiza 550 años antes de la muerte del Mesías que éste moriría por una herida en las manos. Miren lo que dice Zacarías 13, 6 al 7. Y le preguntarás, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa profecía es acerca del Señor Jesús. Y noten cómo dice, y esas heridas que te hicieron en las manos. Para los judíos las manos empezaron desde aquí hacia abajo. También en Zacarías se profetiza que sería traspasado. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Lloraré como se llora por hijo unigénito, afligiéndole él como quien aflige por el primogénito. Mis amados hermanos, no solo Dios había determinado en la eternidad pasada que Cristo habría de morir, se determinó en la eternidad pasada que habría de morir por crucifixión. Aquí vienen los liberales, que enseñan lo importante es la muerte.
preguntarse si podría haber sido llevada a cabo la obra de redención muriendo de otra manera, por ejemplo, ahogado en el mar de Galilea o arrojado a la muerte en el precipicio de Nazaret. Recuerden que estuvo a punto de que lo empujaran. O descuartizado de niño por Herodes, es una blasfemia. Jesús se movió a lo largo de su ministerio, esquivando balas a diestra y a siniestra, por decirlo de alguna manera. Y todo lo que decía es, aún no ha llegado mi hora. La cruz no fue un accidente de la historia, ni una medida de emergencia divina traída para remediar una situación imprevista. Había una cruz en el corazón de Dios desde toda la eternidad, pues Jesús era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Mesías era la personificación de la bendición y ahora está siendo colgado en una cruz romana y por definición es el maldito de Dios. Mi amado hermano, ¿se pueden imaginar al Santo Cristo que nunca cometió pecado, ahora recibiendo la maldición de Dios en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser liberados de la maldición de la ley? Si habría otro camino, la obediencia a la ley, el ser bueno, el portarnos bien, Jesús nunca hubiera muerto en la cruz del Calvario. Hubiera esperado que tomáramos ese camino. El asunto es que no hay otro camino. El Señor Jesucristo debía tomar necesariamente la copa de la cruz para que tú y yo pudiéramos ser librados de la maldición. Miren el versículo 14 del capítulo 3 de Gálatas una vez más. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El único camino que hay para que una persona pueda recibir la bendición de Dios está en Cristo y que creamos en Él. Fue Él el que tomó el lugar de los creyentes en la cruz del Calvario para que los creyentes pudieran ser salvados de la maldición de la ley. Hay un beneficio más que el apóstol Pablo presenta aquí. No solo nos dice que hemos sido librados de la maldición de la ley, sino en último lugar que nos ha dado el beneficio de un pacto para una herencia. Mis amados hermanos, esto es impresionante. No solo Cristo toma nuestro lugar en la cruz, sino que el Dios Trino hace un pacto para que todo aquel que crea en Cristo pueda tener vida eterna. Miren los versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si fuesen muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia, y es la primera vez, introduce Pablo un nuevo término, la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El apóstol Pablo toma una ilustración de la vida para que los gálatas puedan entender mejor lo que Dios ha hecho en la vida y por los creyentes. Ahora usa una terminología, el pacto. Hemos sido incluidos por gracia en un pacto que Dios ha hecho entre el Padre y el Hijo. Y por gracia tenemos los beneficios de tal pacto. Tres cosas vemos en nuestro texto.
En primer lugar, es un pacto con promesa permanente. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Todas las relaciones que Dios realiza con un ser humano o con un grupo de humanos es por medio de un pacto. Y eso no excluye la salvación de los que estamos aquí. Hay un pacto realizado, un pacto que es permanente y que nadie puede eliminar. De nuevo, el argumento de Pablo en el versículo 15 es que una vez que la voluntad de alguien ha sido promulgada, en este caso la de Dios, nadie puede eliminar ni revocar tal pacto. Dios prometió a Abraham que bendeciría a personas de todas las naciones entre los cuales estamos aquí por medio de la simiente de Abraham. Solo por medio de la fe. Y esto lo hizo por medio de un pacto. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Un texto que vimos hace 2 domingos atrás, pero que hoy es necesario que lo veamos también. Pero Jehová se había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 15, 3 capítulos después, Dios ratifica esa promesa, pero ahora por medio de un pacto. Miren este texto. Y le dijo a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no abrió las aves. Versículos 17 y 18. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. La interpretación de Abraham con estas palabras es correcta. Dios no estaba simplemente prometiendo una tierra física. Uno lee el texto y uno dice, le está prometiendo una tierra física. Sin embargo, Abraham estaba viendo más que una tierra física. De hecho, él nunca construyó una casa de madera ni de piedra en Canaán. Nunca. Todo el tiempo de su vida, él vivió en una tienda. La pregunta, ¿por qué? Si la promesa era que viviría en esa tierra, él nunca construyó una casa. ¿No era lo que tú y yo haríamos? Dios me prometió esta tierra. Bueno, vamos a construir una bonita casa con un, ¿cómo se llama donde parquean los carros? Con un driveway bonito. Vamos a embellecer el asunto. Dios me lo ha dado. La interpretación de Abraham fue muy diferente. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, Abraham, mirando a ese pacto que hizo Dios con él, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El pacto que Dios estaba realizando con Abraham iba más allá de una tierra física, hablaba de la eternidad con Dios. La bendición que Dios estaba prometiendo a Abraham para los gentiles no era salud, dinero y amor. Son bendiciones espirituales. La promesa del pacto que corre a lo largo de toda la Escritura es que todos aquellos que creen en el Señor serían el pueblo de Dios y Dios sería el Dios de ellos. Mis amados hermanos, ¿qué tiene que ver esto con tu vida y la mía aquí de este lado de la eternidad? ¿Qué necesidad tiene un Dios que no miente hacer un pacto con seres humanos? Él ninguna, nosotros todas. Nuestra incredulidad no permite muchas veces confiar y descansar solo y únicamente en Dios. Y Él se acerca, se inclina a nuestra debilidad y pacta con nosotros, hace un pacto. ¿Recuerdan que Génesis 15 nos cuenta que Abraham cortó los animales y que se veía una antorcha pasando entre los animales? ¿Recuerdan? Lo leímos hace un momento. Era así como se celebraban los pactos en la antigüedad. Se picaba un animal y las personas que pactaban pasaban en medio de esos animales en forma de 8. Y mientras pasaban en medio de los animales, las personas que pactaban decían: si incumplo la parte del pacto que me corresponde, hágame Dios conforme se ha hecho con estos animales. El Dios que no miente le prometió a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y él lo pactó con un pobre pecador. Yo quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 8. Porque, miren, hermano, a veces nosotros pasamos la escritura y cómo Dios une los puntos de una misma historia y a veces no nos damos cuenta. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Miren el Dios que no miente, lo que revela en este texto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. El punto que está trayendo el apóstol Pablo, mi amado hermano, es que hay muy buenas razones para vivir de una manera quieta y estable en medio de un mundo desorganizado y pecaminoso. El Dios del cielo, el Dios que no miente, no solo ha ido a hacer bien a todo el que cree, sino que Él lo ha juramentado con un pacto. Mis amados hermanos, vienen aflicciones a nuestra vida. Vienen situaciones donde puede el corazón llenarnos de temor y la esperanza parece que se va agotando.
tenemos en Dios por medio de Cristo, por la fe, una seguridad de que el Dios que está en el cielo ha de bendecirnos porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. No me malinterpretes. A veces nosotros entendemos bendiciones en términos diferentes al de Dios. Muchas veces para nosotros bendición es que no hayan problemas, que haya prosperidad económica, que no vengan aflicciones, que mis hijos no se enfermen, que mis hijos no me den dolores de cabeza, que vayan a Cristo, que yo viva económicamente de manera estable. Y a veces al creyente le vendrán cosas que parecen que son contrarias a esas cosas. La bendición de Dios es que Él ha prometido y no se echará atrás de hacernos bien aún en medio de esas aflicciones. El mal de las aflicciones, tal como lo dice la confesión, no vendrán sobre nosotros porque estamos en Cristo. Y por cuanto estamos en Cristo, por medio de la fe, tenemos las bendiciones de Dios aún en medio de las aflicciones. Miren el versículo 16 de Gálatas 3. No lo busquen. Yo sé que ya los hice moverse de ahí. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablasen de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. El objetivo de este versículo es que todas las promesas de Abraham se han cumplido no en Israel, sino en Jesucristo y han sido canalizadas a través de él a aquellos que por medio de la fe han sido unidos a Cristo. Y ahora forman parte de esa simiente. Jesús es a la vez el hijo de Abraham, el hijo de David, la simiente y en quien se cumplen todas las promesas que han sido prometidas al pueblo de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí, independientemente de la nacionalidad, recibiremos los beneficios que Dios ha prometido a los que creen. Miren el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En este versículo, Pablo reúne a modo de conclusión los 3 puntos principales que había expuesto en esta breve oración. La fidelidad de Dios, la debilidad de la ley y las gratuitas bendiciones que Dios ha prometido por gracia. En este punto, Pablo introduce por primera vez en Gálatas el término herencia, que junto con el verbo heredar y el sustantivo derivado heredero dominan gran parte de lo que veremos a partir de ahora. La herencia es la bendición prometida por Dios y ratificada a Él y su descendencia mediante un pacto incondicional. Conclusión. ¿Qué aprendemos de todo esto? Mi amado hermano, aprendemos de todo esto que debemos dejar de ser el centro de nuestras vidas. No necesitamos y no merecemos un botón rojo, dorado. Todo cuanto tenemos ha sido únicamente por gracia. Cada una de las bendiciones que tenemos han sido dadas únicamente por la fe. Y eso debe llevarnos a vivir vidas centradas en Dios por medio de Jesucristo y no a una búsqueda personal de una obediencia para ganar méritos. Creemos que merecemos muchas veces más de lo que tenemos, cuando en realidad tenemos más de lo que merecemos. Tenemos un entendimiento claro del Evangelio, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, la justificación, tenemos liberación de la maldición de la ley y tenemos un pacto por medio de la fe en Cristo con Dios. Eso es más de lo que tú y yo merecemos. Estando contento con esto,
viviremos una vida centrada en Dios y no miraremos tanto las circunstancias. En segundo lugar, comienza a vivir en la simiente y para la simiente. Mi amado hermano, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y ahora nos invita a tomar una cruz cada día. Aprende a vivir para la simiente y a vivir en la simiente. Y en último lugar, descansa en las promesas de Dios y el cuidado de Dios. Algo central, una palabra central en la epístola de Gálatas capítulo 3 es la palabra promesa. Dios ha prometido a sus hijos. Confía en esas promesas y descansa en esas promesas. Vamos a orar. Señor, nosotros estamos tan agradecidos de las bendiciones tan grandes que tú nos has dado. Señor, ¿qué más podemos esperar de ti cuando tú nos has dado a tu propio Hijo, quien murió en la cruz para que por medio de la fe en Él tengamos comunión contigo y vida eterna? Cualquier otra cosa debe ser menos a nuestros ojos. Ayúdanos a vivir como Abraham, como extranjeros y peregrinos, sabiendo que estamos de paso y que nuestra morada fija está en los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestro anhelo debe ser el esperar la venida del Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a confiar, a esperar y a depender de ti en toda circunstancia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.